y cómo se organiza una pauta física ideal. Sí, normalmente estos jugadores o el jugador profesional se le realiza un planeamiento de su pretemporada de acuerdo a cómo va a ser, digamos, la parte de sus partidos durante la temporada completa. La gran mayoría de estos jugadores participan en sus torneos y participan con las selecciones. Por ejemplo, ahorita va a ser un poco diferente porque ya estos jugadores vienen de prácticamente la mitad de sus temporadas en sus países, en sus ligas, y esto hace que la preparación física sea totalmente diferente a cuando ellos van a comenzar por el tiempo en que ellos están transcurriendo actualmente con sus actividades. Un jugador de estos de alto nivel prácticamente al año tiene entre 60 y 70 partidos. O sea, si te pones a calcular, más o menos ellos están cerca de la mitad de su temporada. Correcto. Entonces es importante que tú planifiques con no solamente la parte técnica del técnico, el preparador físico, sino la parte de lo que es el cuerpo médico en completo, lo que es el médico, fisioterapeutas y la parte nutricional. Aunado a esto, creo que es sumamente importante que lo nombremos, que es el estado psicológico o el aporte psicológico que tú le puedas dar a estos jugadores en este momento. Definitivamente la presión es muchísima y probablemente los índices de preparación también son tan rigurosos como parte de la disciplina. Ahora bien, esas lesiones que son más frecuentes, tú como traumatólogo y como médico, por supuesto, de un equipo de fútbol profesional, esas lesiones más frecuentes tienen quizás alternabilidad con la condición nutricional de los futbolistas. Y hablo de estado nutricional, de peso corporal, hablo de porcentaje de grasa, porcentaje de muscularidad. ¿Es influyente el estado nutricional en esas lesiones más frecuentes? Completamente influyente, Domingo. Dentro de las lesiones que nosotros más cuidamos o que son las más frecuentes que presentan nuestros atletas, nuestros futbolistas, son las lesiones musculares. Entonces, en conjunto con, de verdad que la parte nutricional juega un papel primordial para prepararlos a ellos, pero fundamentalmente su preparación viene es para prevenir este tipo de lesiones musculares, que son las más frecuentes y que son las que normalmente nos dan más trabajo y las que hacen que el jugador tarde un poco más en volver nuevamente a su nivel al que estaba antes de lesionarse. Entonces, es indudable que es fundamental ese aporte nutricional, ese estudio nutricional de cada jugador. Nosotros en el equipo donde trabajamos, y probablemente a nivel mundial es así, es un trabajo para cada jugador individualizado. Ya no se hace de manera general, sino nuestros nutricionistas y la parte acompañado inclusive de nuestros fisioterapeutas para una serie de estudios que le hacemos y se hace individual, pues porque hay jugadores, la parte física de cada uno es diferente y probablemente el técnico con lo que vaya a usar a cada jugador haga que tú tengas que trabajarlo diferente. Donde juega, donde se es correcto. El tiempo de juego. Todo eso es importante y todo eso te hace manejarlo de manera individual. Hay un tema de adaptabilidad metabólica que muchísimas veces a algunos jugadores les preocupa, sobre todo en esta fiesta, probablemente porque a veces en algunas, quizás en la Eurocopa, en la Copa América, que trasciendes entre un país y otro, pero hay un tema de adaptabilidad metabólica que es con los ritmos circadianos. El momento en que te levantas y el momento en que te acuestas, todo tu ciclo biológico y tu ciclo metabólico cambia. ¿Cómo ocurre normalmente para ustedes esa adaptabilidad metabólica en el caso de Venezuela, pero ustedes que viajan, por ejemplo, a Copa Libertadores o viajan quizás a otros países y que pueda ser frecuente, además ahorita en Qatar 2022? Sí, es fundamental, nuevamente vuelvo a repetir el planeamiento. Yo te quería comentar, por ejemplo, nosotros, el Mundial es un torneo corto. Correcto. La otra cosa que tiene este Mundial es que se va a hacer en un sitio en el Medio Oriente que nunca se había hecho un Mundial. Entonces hay factores climáticos, hay factores de alimentación, hay factores de culturas, hay una serie de cosas que tú tienes que adaptarlos rápidamente. Por ejemplo, los horarios de los partidos, vas a tener poco tiempo, casi que van a jugar cada 4 días a estos jugadores. Entonces tú tienes que manejarle más o menos los horarios de comida. Nosotros, por ejemplo, te comentaba que hubo un torneo aquí en Venezuela, en especial por lo de la pandemia, que se llamó La Burbuja. Correcto. Donde más o menos era un tiempo muy corto. Y nosotros, por ejemplo, cuando nuestros jugadores, sus partidos eran nocturnos, generalmente lo que uno hace, o el nutricionista en conjunto con nosotros, es cambiar el tipo de comida. Es decir, por ejemplo, el desayuno generalmente son horas muy tarde, los dejas dormir, eso es fundamental para este tipo. Lo cambias por completo. Le haces meriendas
y el almuerzo se lo haces muy cercano al juego, o sea que tú un partido a las 8 de la noche, tú puedes tener jugadores almorzando a las 5 de la tarde. Para tener la reserva calórica completa. Correcto, Okay. eso nos dio muy buenos resultados y posteriormente el post partido juega un rol importante también dependiendo de la hora y del traslado que vas a tener, por ejemplo, del estadio a tu hotel, eso es importante. Si a veces en el estadio tienes que darle de una vez el aporte calórico de carbohidratos, porque eso es lo fundamental cuando estás en cortos tiempos para que tus jugadores se recuperen rápido y evitar lesiones. ¿Tú crees que eso es lo que vaya a ocurrir ahorita en Qatar? Porque en Qatar también se va a jugar en horarios que no son probablemente los habituales para las ligas de ellos. Probablemente vamos a ver, yo creo que vamos a ver bastante lesiones musculares, creo que es un mundial un poquito atípico. Okay. Los jugadores, como yo le he estado diciendo a muchas personas, vienen de un ritmo alto. No es lo mismo cuando tú, por ejemplo, el mundial es en el mes de junio y el mes de julio, que está terminando la temporada. Ellos están ahorita en mitad de temporada prácticamente y probablemente tengamos algunas lesiones importantes, generalmente las musculares. Ojalá que no sea así, ojalá que sus cuerpos médicos tomen las previsiones y hagan los cambios respectivos que les permita mejorar y evitar todo este tipo de cosas. En la realidad probablemente existen cualquier cantidad de ayudas alimentarias en cuanto a alimentos permitidos y meriendas pre y post-entrenamiento, meriendas pre y post-work. Lo que se usa comúnmente entre esas ayudas también que pudiesen ser ergogénicas o suplementos nutricionales, ¿qué es lo más común? ¿Qué es lo que más se usa actualmente? Mira, nosotros actualmente y fundamentalmente lo hacemos más que todo en el postpartido. Usamos mucho lo que son las barras energéticas, usamos mucho las proteínas, que ya lo sabemos. Se utiliza, nuestros jugadores están en un constante plan de hidratación. Correcto. No solamente horas antes del partido, eso comienza desde 2 días antes, 48 horas antes. Pero fundamentalmente utilizamos esto. Hay que tener mucho cuidado, el médico es fundamental aquí con las drogas o con algunos medicamentos que se puedan suministrar por la lista de medicamentos que entran en el punto de dopaje. Correcto. Que en estos torneos son sumamente estrictos, Domingo. De verdad que yo que he estado en competencias internacionales, la parte del doping es muy seria y muy rigurosa con nuestros jugadores, entonces hay que estar muy atento a toda la parte alimentaria. Uno siempre le dice al jugador que cualquier cosa que vaya a consumir, sea alimento, sea medicamento, lo haga saber a su cuerpo médico, a su nutricionista, porque pudiera traerle problemas en su carrera, e inclusive que pueda ocasionar problemas a su equipo. La idea es que todo se maneje de la mejor forma, la forma natural, como quiere uno que sea el deportista. Extraordinario. Tony, normalmente tus recomendaciones generales, porque no solamente son las personas que están orientadas hacia Qatar, sino como buen médico, traumatólogo y además como especialista en esta área, para aquella persona que está haciendo fútbol, para aquel muchacho o aquel joven que se está iniciando en este mundo, esto que acabas de tocar es fundamental porque a mi consulta llegan probablemente muchísimos candidatos que quieren usar cualquier cantidad de proteínas, cualquier cantidad de cosas y no todo está permitido. Entonces hay algunas cosas que están prohibidas, pero tus recomendaciones en cuanto a su preparación física y cómo debe conllevarse. Mira, a nosotros como traumatólogos nos llega mucho esa consulta de ese papá con el niño. Correcto. Que quiere que nosotros los orientemos y generalmente hoy en día, gracias a la herramienta del nutricionista, nosotros lo orientamos a su padre, le enseñamos y le explicamos que la parte nutricional en este momento es el secreto de su físico, que es lo que le va a dar todo el recorrido y todo lo que pueda prosperar en el deporte. Entonces, esa parte es importante, no solamente la preparación física, el correr, o sea, de verdad que fundamental es la parte hoy en día, más con niños, crucial. Claro. Hay mucha gente que pone a comer al niño y no sabe cuáles son los tipos